desamor, de soledad, de muchas angustias que te provocan el tipo de relaciones pasionales, y eso siempre, en cualquier momento, te hace reflexionar sobre la vida y sobre todo el curso que llevas de amistades o cariños o afectos encontrados o desencuentros terribles y pasiones que te atormentan. Ojalá Isabel no haya batallado para encontrar una cripta en el panteón. Sería más práctica la incineración, pero ¿qué importa? En esta ciudad hasta muerto eres un problema, sobre todo para que te encuentren un espacio. Qué bueno que escrituramos la casa, que compré un seguro de vida. Bueno, esto no sé si prospere, porque como son las aseguradoras, seguramente habrá una cláusula de exclusión en letrita para relojeros en la que se apoyarán para argumentar que provoqué mi propio fallecimiento. Qué bueno que nos casamos bajo el régimen de separación de bienes, que viajamos a Europa, que disfruté las ocurrencias de mis hijos y hasta sus berrinches cuando comenzaron su adolescencia y, sobre todo, gocé al ver a cada uno desarrollando su propia personalidad. Jamás imaginé verme muerto, pero en fin, ya ni quejarse vale. Cuando viajas en el metro de la Ciudad de México, en las miradas de las personas, observas, quizá sus angustias, sus esperanzas, sus deseos de salir adelante en esta gran ciudad. Cuando estás en Chapultepec, que caminas por el bosque o que estás en el Zócalo o en las calles del centro de la Ciudad de México, siempre hurgas o hurgando entre las miradas de la gente, te da o te provoca una imaginación para alguna historia. El relato del Señor de la Casona es un personaje que vive en el centro de la Ciudad de México. Es un alcohólico, enloquecido por las drogas y por el exceso de alcohol. Y este personaje vivía alrededor del Palacio de Cobiano y Secretaría de Gobernación. En una ocasión, boleándome yo por esas calles, pasó a saludar al bolero. Y me llamó mucho la atención porque hay miles de personajes en esta ciudad abandonados y olvidados por completo por la sociedad. Además, también si exploras los territorios de Iztapalapa y encuentras la miseria en su más descaro, en su mayor descaro, te imaginas que cualquier padre de familia que tenga ese tipo a su familia de esa forma se puede atrever a todo. Todo eso pues es una motivación y te provoca la imaginación para crear una historia. El optimismo que le intento reflejar al final de las historias es porque la vida misma te da, por más acorralado que te encuentres en la vida, siempre una oportunidad de salir adelante. Yo creo que en cada una de ellas, en cada una de estas historias, los personajes, aunque al principio crees que no tienen alternativa o salida a todos sus acorralamiento en lo que luego los encuentras, siempre hay una luz y una oportunidad de que pues puedan continuar adelante con la vida misma, vaya. Las historias de Jaime Ramos son un ejemplo de prosa fluida y sin pretensiones, que profundiza en la crisis existencial que vivimos los habitantes de esta capital. Cada cuento conduce al lector de un estado anímico a otro, lo que funda una oportunidad inmejorable para explorar las encrucijadas del alma humana. Lo mejor para un viejo es no enterarse de que están falleciendo sus amigos. La edad entristece, por eso, desde que cumplí los 70, evito ir a los sepelios. Prefiero leer las esquelas o enterarme en una partida de dominó sobre alguien que ya se ausentó de nuestras vidas. Ay, llegar a viejo. Lejos y cerca están los antiguos almanaques, cuando con los dedos índices de niños señalábamos la edad que tendríamos en el año 2000 o 2010, es decir, hoy. Las viejas melodías, el inicio del desarrollo, los Tetra Pak, las embotelladoras, la televisión a color, la llegada a la luna, los celulares, el internet, todo este modernismo que te avasalla, aturde y cansa cuando ya estás viejo. Los ojos,
el oído, las piernas, las malditas piernas que ya no te responden. Del sexo ya ni hablamos. Los lentos reflejos, las estrías que te atacan, los pellejos que te cuelgan o al revés, la nariz que se te va cayendo junto con tu columna, la memoria que te empieza a traicionar, excepto por aquellos momentos felices de tu vida. Pues las influencias literarias serían quizá Kafka, Hermann Hesse, Sartre, y lo aprecias en alguno de los relatos, lo vas descubriendo en uno o dos de ellos. Pero hay otro libro que a mí en lo personal me impactó, o la autora me impactó, que era Simone de Beauvoir, con un libro extraordinario que se llama La vejez. Y en uno de los relatos narra la historia de un viejo y cómo se siente ser viejo. El libro de Beauvoir te describe, yo creo que debe ser de los más completos que hablan sobre ello, te describe la soledad en la que se encuentran los viejos y cómo se van abandonando a sí mismos por la edad, por la familia, por la ciudad, por los amigos, por los hijos, y cómo te vas refugiando en tu soledad, en tu cuarto, en tu habitación, lejos de las personas, porque sientes que tu participación en la vida se ha ido limitando, porque los jóvenes llevan la vanguardia del desarrollo de cualquier país. Pero este libro, esta influencia que yo percibo consciente o inconscientemente, a mí me impresionó, me impactó, y el tema es un tema maravilloso que yo en lo personal siento que siempre cuando escribe sobre los viejos, que es un tema que he escrito muchos años sobre ello, siempre me atrae porque creo que les debemos mucho y aprende uno mucho al analizarlos. Bueno, sobre los villanos favoritos, todos tenemos muchos villanos, y si exploras tú los villanos favoritos en este país, en este momento, pues quizá hablaríamos de los políticos, que es un tema recurrente de 6 meses para acá en el país por la contienda presidencial, donde sientes que para unos son unos villanos extraordinariamente violentos, y para otros son unos villanos extraordinariamente generosos. Quizá la apreciación de unos y otros sobre quiénes son los buenos, quiénes son los malos, yo pensaría que pues en general los políticos han degradado tanto su actividad que son los villanos de toda una población. Sobre los villanos, ¿quién te puede defender de los villanos políticos? En la historia de la humanidad tú ves que la masa es la gran villana. En la Revolución Francesa, en la Revolución de Octubre, en el racismo en Estados Unidos, en París, las grandes masas afros pidiendo y exigiendo derechos. Finalmente la historia te va marcando que la gran villana siempre es la masa en bruto, la masa sin identidad, sin rostro, sin cara, sin argumentos, simplemente el montón de gente que luego hace muchas barbaridades y tragedias. Ahora bien, ¿quién te defiende de los villanos políticos? No existe un ombudsman político que te pueda defender de ellos. Estás inerme, estás desarmado. ¿Con qué luchas contra ellos? ¿Es un voto nada más el que luchas contra ellos? ¿Quién te defiende? Los hechos violentos que marcan tu vida cuando eres fronterizo, pues te enfrentas desde niño a esa literatura o a ese lenguaje y a esos hechos, porque estás frente a fronteras muy difíciles, muy complicadas, donde el contrabando, el narcotráfico, la violencia, un ejemplo de ello son los corridos que escuchas por esas zonas, te van pues transmitiendo toda la cultura local, la cultura violenta, y que en una frontera como la Tamaulipeca, desde hace muchísimos años, desde que tengo memoria, lo ha sido. Aquí en Cortejo, cuando escribo los relatos, caray, parecía una pregunta muy comprometedora, pero finalmente cortejas a la soledad, tus angustias, tus vivencias, tu vida en general, pero también cortejas, pues, a todos los seres que quieres, a todos los seres que amas, a tu mujer, a los hijos, quieres a los amigos, quieres la vida misma, y yo creo que todo eso es una gran motivación para escribir. ¿Cómo enlazas el ensayo con el género de ficción? Yo siento que en uno de los relatos, cuando tú describes con cierto rigor metodológico
realidad que vive tu país desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, económico, y lo quieres ensalzar o aderezar con una historia de ficción, se juntan luego o se van fundiendo poco a poco ambas. Finalmente, la vida política que hemos vivido en los últimos años en México también prácticamente hasta parece de ficción. De tal forma que la imaginación que te puede provocar la realidad, lo intentas hacer ficción, y cuando traes un rigor quizá académico, un poco más estricto, quieres que el ensayo y tus reflexiones surjan como parte de un análisis demasiado rigorista, pero no es así, simplemente se funden en uno solo porque ambos finalmente llevan la intención de mostrar una realidad que, aunque puede parecer ficción, se hace realidad, y la realidad, como la hemos visto en este país, parece ficción. La literatura de Jaime Ramos está al margen de complicaciones y técnicas experimentales. Se ocupa de relatos sencillos, lo cual no demerita su trabajo, al contrario, se convierte en un valor que pocos autores han sabido frecuentar. Jaime Ramos, ¿crees que estás condenado a permanecer siempre atrapado en la ficción? Si estuviera condenado, iría derechito al infierno, y la verdad es que la atracción que me provoca la ficción es de lo más relajante y cautivadora. El crear una historia a partir de un rostro o momento que te impresiona es querer hurgar en sentimientos desconocidos e intentar saciar tu imaginación desprendiéndote de pedazos de tu origen, vivencias y locuras existenciales. Cuando no vives de lo que escribes, es decir, que no estás frente al escritorio 6, 8 horas, como lo hacen los escritores profesionales, intenta refugiarte en la ficción y provocarte un estado anímico suficiente, además de la concentración, por supuesto, para regocijarte. Además de gozar y sufrir tus personajes, concluyes que escribir es un relajamiento sabroso, cachondo, del espíritu, y una reafirmación de que una realidad en la que esté o no de acuerdo el lector, finalmente la haces tuya. En forma de un grito apagado y tenaz, la prosa de Jaime Ramos se manifiesta en la memoria de quienes se han convertido en sus fieles lectores. Les agradecemos el habernos acompañado a través de este tiempo en la emisión de su programa Atrapados en la Ficción, una serie documental sobre los escritores mexicanos más destacados del presente.